Bueno, tengan buenas noches compañeros. En esta ocasión vamos a llevar a cabo la tutoría sobre cómo construir triángulos oblicuángulos. En este caso, cuando nos dan tres condiciones básicas para poderlo hacer. En el primero de ellos vamos a construir un triángulo en el cual nos dan un lado y dos ángulos adyacentes a cada uno de ellos. El lado mide 7 centímetros y los ángulos que le vamos a dar son de 55 y de 65 grados. Entonces, empezamos de la siguiente manera. Primero vemos que en nuestra GeoGebra versión 5 tenemos la vista gráfica y la vista algebraica. Entonces podríamos ocultar los ejes en vista de que no los necesitamos. Y aquí nos aparece el icono para lograrlo. A continuación vamos a digitar un segmento de longitud 7 centímetros. Entonces nos vamos a las opciones y buscamos en la opción recta uno de longitud que mida 7. Entonces automáticamente GeoGebra nos va a crear un segmento AB que tiene de longitud 7. Ahora vamos a proceder a construir el ángulo A que mide 55 grados. Para esto vamos a utilizar la opción ángulo dada su amplitud y dado que queremos que su vértice sea en A, entonces vamos a empezar seleccionando el punto B y vamos a dejar la medida del ángulo en 55. Entonces, como lo vamos a medir en sentido antihorario, dejamos esa opción. Vemos que automáticamente se ha creado un punto B', que es por el lado terminal de este ángulo. Entonces vamos a construir una semirrecta que empieza en el punto A y que pasa por el punto B'. Así tenemos fijo nuestro ángulo de 55 grados. Ahora a continuación vamos a proceder a construir nuestro ángulo de 65 grados cuyo vértice va a ser en B. Entonces comenzamos construyéndolo en A. Vamos a seleccionar la opción ángulo dada su amplitud y la medida nos aparece este cuadro de diálogo en el cual vamos a digitar que es de 65 grados. Ahora el ángulo lo vamos a medir en el sentido horario. Entonces marcamos esta opción y nos aparece de la siguiente manera. Ahora, al igual que la vez anterior, nos aparece un punto A', que es el que nos deja fijo el ángulo. Y para marcar este segmento vamos a utilizar una semirrecta que empieza en B y termina y continúa por A'. Entonces podemos ver que nuestro polígono comienza a tomar forma y ya podemos descartar estos puntos que nos han aparecido en este caso. Tanto el B' como el punto A'. Entonces necesitamos marcar el punto de intersección de estas dos rectas, que sería de la prolongación de esta recta con esta. Y ese punto C que se ha marcado define exactamente nuestro polígono. Ahora vamos a la opción polígono y marcamos entonces el polígono que está en el punto A, B, C y termina en A. Y ahora sí tenemos un polígono o un triángulo que tiene como base 7 centímetros y dos ángulos adyacentes de 55 y de 65 grados. Entonces podemos eliminar, por ejemplo, en este caso, las semirrectas que trazamos. Estas ya no nos van a servir y vean que nos ha quedado el ángulo como nosotros lo necesitamos. Si necesitamos desactivar las opciones, pues entonces podemos mover estos puntos, el A y el B, y las medidas de los ángulos. Como queremos resolver este triángulo, entonces necesitamos conocer la medida del tercer ángulo. Para eso entonces vamos a acudir a la opción
ángulo y vamos a medir el ángulo C. Entonces, como lo vamos a medir en sentido antihorario, vamos a marcar el punto A, el punto C y luego el punto B. Y ahí nos aparece la medida del tercer ángulo, que es de 60 grados. Con la opción 9 podemos ponerlo aquí. Entonces, si queremos saber cuánto miden los restantes, nos vamos siempre al menú de herramientas ángulo y vamos a seleccionar la opción distancia o longitud. Y con solo dar un clic en cada uno de ellos, nos aparece la medida de cada uno de los lados. Entonces, podemos observar que ahí aparece la medida de cada uno de ellos. Es F, se le ha asignado la medida de F al tercer lado. Entonces, el perímetro para esta figura viene dado digitándolo en la barra de entrada del segmento A más el segmento B más el segmento F. Y el perímetro de esta es de 20.95. Si queremos escribir el área de este triángulo, entonces nos vamos a la barra de herramientas ángulo y vamos a seleccionar la opción área y damos un clic sobre este polígono. Entonces veamos que inmediatamente nos aparece la opción área de este triángulo. De esta manera hemos hecho nuestra primera construcción cuando se nos da un triángulo, un ángulo o dos ángulos y un lado. ¿Qué pasaría si se nos diera la medida de un ángulo y dos lados? Entonces procederíamos de la siguiente manera. Vamos a continuar entonces con nuestra construcción. Un lado de 15 unidades, otro de 10 y un ángulo comprendido entre estos dos lados de 75. Entonces vamos a empezar con nuestra opción segmento de longitud dada y voy a empezar construyendo la mayor, que es de 15. Empezamos en un punto D y terminamos en un punto E. Y ese es nuestro primer lado. Ahora necesitamos medir un ángulo de 75 grados. Entonces nos vamos a la opción ángulo, dada su amplitud. Y puesto que necesitamos que tenga vértice en D, seleccionamos primero E y luego D. Y a continuación vamos a marcar que queremos nuestro ángulo de 75 grados en sentido horario. Y ahí lo tenemos. Como podemos observar, no es visible el punto de intersección del tercer de este lado. Entonces nos vamos a la opción desplaza gráfica para poderlo ver. Y vamos a construir con ese punto E' que se ha formado una semirrecta que empieza en el punto D y continúa por el punto E. Así tenemos enmarcado con nuestro lado final el ángulo de 75 grados. Entonces necesitamos que el segundo segmento tenga una unidad de 10. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que este segmento tenga 10? Nos vamos a ir a la opción segmento. Nos vamos a ir a la opción circunferencia, centro y radio. Y entonces vamos a marcar un punto en el centro D y necesitamos una longitud de 10 unidades. Veamos que esta circunferencia que hemos construido intersecta la recta. Entonces ese punto es el que nos interesa y vamos a marcar la intersección entre esta semirrecta y la circunferencia. Y ahora observemos que nos aparece un punto F. Ese punto F nos define que está sobre la recta y mide 10 unidades. Entonces ahora tenemos los tres puntos para poder construir nuestro polígono. El punto D, el punto E y el punto F. Entonces nos vamos a la opción polígono y seleccionamos el punto D, el punto E, el punto F y el polígono también cierra en el punto F. Y podemos tener seguridad de que estos elementos nos construyen el triángulo que estamos requiriendo.
Veamos cuáles son los elementos que no nos utilizan. La circunferencia no nos sirve, la semirrecta también que trazamos, y ahora sí podemos observar que tenemos el triángulo construido con un segmento de 10 unidades y otro de... Para comprobarlo nos vamos a ir a la opción distancia y veamos que este lado mide 10, el lado F mide 15 unidades y el tercer lado mide 15.73. Entonces nos hace falta definir la medida de los otros ángulos. Para eso vamos a seleccionar la opción ángulo y vamos a marcar el ángulo E. Puesto que necesitamos medirlo en sentido antihorario, entonces vamos a seleccionar el punto F con vértice en E y el ángulo ahí aparece marcado. Y luego para el ángulo F, entonces vamos a seleccionar el punto E, el E y el D. Aquí me apareció el ángulo externo, entonces lo voy a eliminar y vamos a seguir la secuencia F, D y termina en E. Y ahí tenemos el ángulo. Si queremos darle mejor presentación, pues podemos cambiarle colores. Los ángulos aparecen adentro. Y ahora tenemos una mejor presentación. Como último paso, si nos estuvieran pidiendo el área de este triángulo, seleccionamos la opción área y veamos que ahí tenemos construido. Entonces este triángulo está resuelto, conocemos sus tres ángulos internos y la medida de sus tres lados, al igual que el perímetro nos los está dando la suma de los tres lados. Podríamos continuar haciendo una construcción para lo que nos están pidiendo, y en el tercer caso vamos a dibujar un triángulo que tenga las siguientes medidas: 11, 8 y 7 unidades. Entonces vamos a continuar con el segmento mayor, que tiene de unidad, vamos a seleccionar la opción segmento de longitud dada y entonces vamos a darle la longitud de 11. Cuando tenemos este segmento, entonces podemos comenzar a construir las otras longitudes. Necesitamos longitudes de 8 y de 7. Entonces vamos a utilizar nuestra herramienta circunferencia, centro y radio. Y haciendo centro en G, necesitamos una circunferencia de radio 8. De igual manera, haciendo circunferencia en el otro extremo, en el punto H, necesitamos una circunferencia que tenga como radio 7. Y veamos que ahí se nos han trazado. Entonces nos interesa este punto, que sería la intersección de estas dos rectas. Entonces vamos a seleccionar la opción intersección de esta circunferencia con esta circunferencia. Y se nos ha marcado el punto L, que es el tercer punto que va a definir nuestro triángulo. Entonces, para dibujarlo, nos vamos a la opción polígono del triángulo G, H, I y lo cerramos. Y ahí tenemos nuestro triángulo con las medidas que se nos han pedido. Si nosotros queremos ocultar la circunferencia, damos clic en la vista algebraica y veamos que ahí nos aparece. Para satisfacer nuestra curiosidad, vamos a ver si las medidas que nos han pedido son las solicitadas: un lado de 7, uno de 8 y el otro de 11. Entonces, para resolver este triángulo necesitamos conocer la medida de sus ángulos y nos vamos a ir a la opción ángulo y vamos a medir el ángulo G. Entonces este ángulo marcamos I, G y a continuación el punto H. Como me parece el ángulo externo, entonces quiere decir que tengo que marcar el lado GHG y el ángulo que se ha formado es de 39.4. Para el ángulo I, entonces necesitamos marcar el punto
G, H y con cierre en H. Este ángulo mide 94.1 grados. Y para finalizar, el ángulo H lo empezamos en I, continuamos en H y lo cerramos con G. Así hemos resuelto ya entonces este triángulo. Conocemos las tres medidas y sus tres ángulos. Y entonces podemos empezar a hablar de perímetro o de área. Si queremos saber el área, nos vamos a la opción ángulo y seleccionamos área. Y aquí aparece esto. En este caso hemos construido tres triángulos en un mismo archivo. Podríamos hacerlos independientes e ir guardándolos cada uno de ellos. Entonces, al activar la opción guardar como, vamos a guardar en el documento que nosotros queremos. Y entonces le vamos a poner la opción triángulos oblicuángulos. Y tenemos nuestro archivo. Entonces esperamos que ustedes puedan trabajar con ellos y